que es la cláusula llamada de la deuda odiosa, que debo decirte, San Martín la puso en 1821, cuando protector del Perú, y dijo que la deuda con España, que fue contraída para beneficio de los pueblos, será respetada. Aquella que es para sojuzgar al pueblo del Perú y del continente americano, será repudiada. Bueno, 1821, libertador general Juan José de San Martín. Contame, Eduardo, que quiero escucharlo de tu boca. Cuando se dice los tres poderes actúan por separado, y parece que acá muchas veces se dice que el poder judicial actúa por encima o se entromete en cuestiones de ejecutivo, y casi nunca se habla del legislativo. El legislativo medio que se lo ningunea y se le dice que es una especie de escribanía para los gobiernos de turno. Te pregunto, ¿cómo dice la Constitución o cómo dice la ley que deben funcionar los poderes? A ver. Bueno, aclaremos que de los tres poderes estos, el primero que regula la Constitución es el poder legislativo, segundo el ejecutivo y tercero el judicial. Ahora, repetime eso que me encanta. ¿Eso está escrito, es así? Es la Constitución, texto de la Constitución. La parte orgánica comienza con el poder legislativo, sigue con el ejecutivo y concluye con el judicial y después normas sobre la relación con las provincias. Pero creo que la cláusula más importante que en este tema se incorporó en la reforma del año 94 es la cláusula de deber a la supremacía de la Constitución Nacional. Esa cláusula no solamente condena los golpes de Estado clásicos, también condena cuando algún poder con legitimidad de origen usurpa o apropia las facultades de los otros dos poderes, con lo que la Constitución vendría a dejar de regir en la misma medida. ¿Lo dice la Constitución? La Constitución lo que establece es la nulidad absoluta e insanable del acto de subsunción jerárquica de la Constitución. ¿Qué es la subsunción? Significa, vienen las normas del usurpante por encima de la Constitución. Pero una pregunta, Eduardo, ¿cómo comprobás jurídicamente o constitucionalmente que un poder se entromete en otro poder? Es tan interpretativo. Muy fácil. Toma el tema de la deuda externa. Disculpad que lo diga con una sonrisa, pero fíjate vos que durante la gestión Macri en particular, Macri tomó la atribución de desconocer lo que está en el artículo 75 y que fue ratificado en la Convención del 94 por las dos fuerzas políticas mayoritarias, justicialismo y radicalismo, de que le compete al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, el inciso cuarto. ¿Está en la Constitución eso? O sea, vos para pedir un préstamo tenés que pasar por el Congreso. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que pasó en nuestra historia? Ya voy a llegar. Y la otra facultad que está en el inciso séptimo es proceder al arreglo de la deuda pública externa e interna. El 76 caduca, el artículo 76, caduca las facultades delegadas, es decir, no más delegación del legislativo en beneficio del ejecutivo. Y solamente en materia administrativa puede dictar disposiciones generales. Después de eso, rige una cláusula tremenda, y enhorabuena, que está en la parte de las facultades del Poder Ejecutivo, 99, inciso tercero, cuyo segundo párrafo dice: el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. ¿Quién debería haber puesto sobre la mesa las cuestiones viriles? Diría que esto lo hemos planteado desde el año 2016, en el caso personal y con un grupo de colegas, ya nos acompañó mucha gente, cuando cuestionamos el arreglo con los fondos buitres. Señalamos que había un precedente de la Corte Suprema del año 2014 que establecía que las sentencias de Griesa eran nulas y lesivas del orden público constitucional argentino. Gran obra intelectual del dictamen de la entonces procuradora Alejandra Gil Carbó, pero que la Corte siguió
no hizo más que parafrasear el dictamen de Alejandra Gils Carbó y votaron 4. El quinto miembro no es que votó en contra, sino que se fue. Era el doctor Lorenzetti. Pero los otros 4, con el voto de Fight inclusive, apoyando vivamente este pronunciamiento. Y digo este pronunciamiento porque lo que hizo después el gobierno Macri fue fregarse en el precedente de la Corte Suprema y establecer ellos un acuerdo con los acreedores buitre que estaban reconocidos por Griesa. Me estás dando una clase magnífica, Eduardo, y mucha gente escuchando atentamente del otro lado. Me están diciendo aquí los chicos en producción. ¿Vos podés interpretar lo que dice la Constitución? ¿Interpretás lo que dice la Constitución? ¿O lo que dice la Constitución es una letra tallada en granito, que no tiene posibilidad de interpretación? Porque del otro lado tal vez pueda haber alguien que pensó diferente a ustedes y diga, no, Macri, la Constitución le permitía tomar ese empréstito. Contame, ¿hay posibilidad de exégesis de la Constitución o no? No, yo te cuento cuál fue el mecanismo del que se valió Macri. Dale. En el año 92 se dictó una ley de administración financiera que le daba las facultades, artículo 60-65, ley 24-156. Seguro loco que tengas todo en la cabeza, me mata, pero te juro, bueno, seguí, dale. Son años. Bueno, en esa ley, efectivamente, con condicionamientos aparentemente muy razonables, el Poder Ejecutivo podía contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Bueno, llega el año 94, Convención Constituyente. Se discute, pero a muerte el tema, y con enorme mayoría de votos, hubo pocas abstenciones, sale la confirmación del texto histórico de 1853 y el agregado del artículo 76, que es el que acabo de decir, más una cláusula que yo creo que se le hicieron para Menem, de que por 5 años pervivían las facultades delegadas, está en la disposición transitoria. ¿Y dónde se agarra Macri? ¿De qué se agarra Macri? Macri no se agarra de nada. Macri invoca la 24-156 y endeudó al país de la manera más brutal que uno puede imaginarse. Y todo esto lo sumamos a esa primigenia causa que está todavía andando, ¿eh? No está cerrada ni mucho menos. Ya se han dictado procesamientos, prisiones preventivas, pero de personal medio, diría, del Banco Central. Pero vamos, eso dejémoslo de lado. Vamos ahora a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿te parece? Dale. Bueno, esto es peor todavía, porque ahí hay que cumplir un recaudo más, que está en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, que es que los acuerdos cerrados por el Poder Ejecutivo con estados extranjeros, con organismos internacionales y con la Santa Sede, deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación. ¿Qué no pasó? No pasó, ni antes ni después lo mandaron. Eduardo, déjame ir peloteándote con otras dudas. A ver, cosas de la primaria o de la secundaria. De la primaria, que nos quedaron a todos, porque este es un programa que ve mucha gente, muchos muy politizados, pero otros no tanto, que está bueno tenerte para... y después me meto en cuestiones de justicia con la Constitución. El preámbulo de la Constitución, ¿no? ¿Qué es el preámbulo? A ver, definime filosóficamente cómo debo entender el preámbulo de nuestra Constitución. Es parte del proyecto político. Es bueno eso, parte del proyecto político. El proyecto político después se desarrolla a lo largo del texto constitucional, pero el preámbulo es una pieza importante. ¿Y te gusta el preámbulo de nuestra Constitución? ¿Lo disfrutás? O sea, ¿te parece un muy buen preámbulo? Debo confesarte que tengo escrito un proyecto de preámbulo para una futura nueva Constitución, muy distinta del preámbulo actual, lo que no significa desconocerle o bajarle el precio al texto de nuestro preámbulo histórico de 1853. ¿Qué le agregarías, Eduardo? ¿Qué le agregaste en tu preámbulo? 3 rubros, diría. En la parte dogmática, la integración con Latinoamérica y el Caribe. De esta no salimos solos. Necesitamos la unidad de los pueblos y gobiernos progresistas de Latinoamérica.
Segundo, la tutela efectiva de las riquezas y recursos naturales. Vos fijate que las normas de más alto grado del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos internacionales de Naciones Unidas, los dos se inician con la misma cláusula. Parece una locura. A ver. Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, libre o autodeterminación de los pueblos, la primera cláusula, el derecho a la independencia económica y la titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Esto que modifica, al ser incorporado con jerarquía de cláusula constitucional, no se le dio cabida en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del año 2003. Es decir, estos bienes que son la cosa pública de titularidad del pueblo están en un artículo 236 del Código Civil que dice son de la propiedad privada del Estado, sea nacional, provincial o local, el conjunto de las riquezas y recursos naturales y las empresas de capital estatal. Espera, te traduzco esto. ¿Qué significa esto? Que el conjunto de riquezas y recursos naturales no tiene la inmunidad soberana del Estado. Por lo tanto, tenemos protegidas las fragatas Sarmiento y Libertad, y enhorabuena que lo estén. Pero el conjunto de las riquezas y recursos naturales, en tanto que propiedad privada, están puestas en garantía del repago de la deuda externa contraída desproporcional. O sea que si quisieran venir a cobrarnos lo que no devolvemos con litio, ¿lo podrían hacer? Mira, ya lo dijo hace unos años, en el 2014, Paul Singer. Si no tienen dólares, cuando todavía no le habían pagado los fondos buitres, páguenme con acciones de vaca muerta. Pelotudo no tiene nada, tipo. Pelotudo no tiene nada. Claro. El discurso último del embajador en la Argentina, Mark Stanley, después de, en fin, cancheramente dirigirse a Horacio Rodríguez Larreta diciéndole, formá esa coalición amplia ahora, no en el 2020, ahora la necesitamos ya. Y después se mete a hablar porque este país, dice, tiene riquezas y recursos naturales inconmensurables. Y es cierto, y es cierto. No solamente las reservas de hidrocarburos, los minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico, litio, sílice, tungsteno, las reservas de agua potable, las reservas más grandes de agua potable, y una belleza paisajística de la Gran Siete, que eso también. O sea, profesor Barcesat, de todo eso nos podría cuidar nuestra Constitución. La Constitución nos cuida, lo que no nos cuida son los gobiernos. Y digo esto con extremo dolor, ¿no? Porque yo he viajado casi por todas las provincias, invitándolos, convocándolos a dictar una ley tuitiva de las riquezas y recursos naturales, porque, bien o mal, el artículo 124 de la Constitución dice que las provincias tienen el dominio originario de las riquezas y recursos en su territorio. Bueno, varias provincias inmediatamente me adoptaron este criterio legislativo. Hay otras que lo están estudiando. Doctor, ¿y cómo sería su preámbulo? ¿En qué momento te lo podrían, cómo sería para poner tu preámbulo? Me invitas al próximo programa y vengo con él y lo leo. Pero te pregunto, ¿cómo sería, cuál sería el trámite? Una nueva constitución, una convocatoria a reforma constitucional. Te pregunto esto también. Pero me faltaba el tercer punto de los tres que yo decía. ¿Cuál es el tercero? El tercero es la política de derechos humanos. ¿Por qué digo la política? Porque incorporar los catálogos es muy importante, muy importante. Se hizo en el 94. Pero eso hay que llevarlo a la realidad de la vida cotidiana. Es decir, es una obra de ingeniería social que hay que realizar para que esos derechos tengan efectividad, porque si el derecho no se realiza, si el derecho no es efectivo, no es derecho. Te pregunto esto, cambio la pregunta porque me quedan 2 minutos y te quiero agradecer que hayas venido. La Constitución de Norteamérica, ¿qué te parece? A ver, en términos generales. Viste que todo se compara muchas veces con los países de primer mundo. ¿Qué es? A mí me parece un espanto. Lo que tuvo, afortunadamente, son las enmiendas
que fueron agregando los derechos civiles y políticos, y una enmienda muy especial, que es la 14, que establece, entre otras cosas, que no se reconoce la deuda externa contraída ilegítimamente, que es la cláusula llamada de la deuda odiosa, que debo decirte, San Martín la puso en 1821, cuando protector del Perú, y dijo que la deuda con España, que fue contraída para beneficio de los pueblos, será respetada. Aquella que es para sojuzgar al pueblo del Perú y del continente americano, será repudiada. Bueno, 1821, libertador general Juan José de San Martín.